Bueno, el día de hoy les vamos a hablar sobre el taller de historia. Mi grupo está conformado por Eric Jiménez, Juan Loaiza, Juan Nieves, Carol Poloche y mi persona Valeria Álvarez. ¿Por qué el conflicto en Colombia tiene causas estructurales y no solo militares? Pues el conflicto en Colombia no empezó solo por peleas entre grupos armados. En realidad viene de problemas mucho más antiguos, como la desigualdad, que pocas personas tenían la tierra y que el Estado casi no estaba presente en las zonas rurales. Además, las políticas eran muy cerradas y no dejaba participar a todos. Todo eso fue creando tensiones durante mucho tiempo, desde el siglo XIX. Por eso se dice que las causas son estructurales, porque vienen de cómo está organizada la sociedad. Tres actores del conflicto y su papel. En el conflicto participaron varios actores importantes. Primero, las guerrillas como las FARC y el ELN, que decían luchar por justicia social, pero terminaron usando secuestros y narcotráfico. Segundo, los paramilitares o AUC, que supuestamente combatían a las guerrillas, pero también hicieron mucho daño, como masacres y desplazamientos. Y tercero, el Estado colombiano, que intentaba controlar el país, aunque en algunos casos también hubo abusos por parte de la fuerza pública. Consecuencias que tuvo la población civil. La población civil fue la que más sufrió en el conflicto. Mucha gente tuvo que salir de sus casas por la violencia. Hubo asesinatos, desapariciones y masacres. Además, muchas personas perdieron sus tierras. Las comunidades, sobre todo en el campo, quedaron muy afectadas emocionalmente y muchas familias nunca pudieron volver a sus hogares. La responsabilidad colectiva significa que, aunque no todos participemos directamente en la guerra, como sociedad, de alguna manera permitimos que la violencia creciera. A veces por miedo, otras por no hacer nada o no apoyar. Decisiones equivocadas. No se trata de culpar a cada persona, sino de entender que todos tenemos un papel en construir la paz. Bueno, ahora hablaré de la parte 3 de análisis crítico. Bueno, primero, la violencia ha sido usada como forma legítima de hacer política en Colombia. Pues historialmente sí se ha usado, pero nunca ha sido como legítima, por así decirlo. Durante décadas, grupos armados y élites políticas se impusieron ideas mediante amenazas, armas, persecuciones. Sin embargo, éticamente la violencia no puede justificarse en ningún proyecto político. Puede como que destruye vidas y elimina el diálogo democrático. Bueno, la siguiente dice, el papel de la desigualdad social y la exclusión. Bueno, la desigualdad social como que extrema en el campo, la falta de oportunidades, la exclusión de ciertos sectores de poder, como que crearon condiciones que mantuvieron vivo el conflicto. Bueno, cuando no hay como una participación política real ni justicia social, perdón, los grupos armados como que encuentran terrenos para crecer. Por eso la desigualdad no ha sido como un factor clave en prolongar la guerra. Tercera, ¿el Estado colombiano ha respondido adecuadamente a las víctimas? Bueno, pues como tal han habido a veces como leyes de reparación y reconocimiento de responsabilidades, pero en la práctica muchas víctimas no reciben como esa justicia real, como tierra, reparación emocional o garantización de seguridad. Por eso se dice que ha como respondido parcialmente, ha hecho como esfuerzos, pero aún no es como lo suficiente. Bueno, muchísimas gracias. Sigue mi compañero. Bueno, uno de los puntos que a mí me tocó fue la reseña crítica del tema de la violencia de 1948 a 1958. Bueno, la violencia fue un periodo marcado por el odio político entre los liberales y conservadores, donde la población quedó atrapada entre la intolerancia y un Estado incapaz de protegerla. Este conflicto dejó cicatrices profundas que influyeron en las guerras posteriores. El estallido ocurrió tras el asesinato de Jorge Eliezer Gaitán en 1948, hecho que desencadenó el Bogotazo y una ola de violencia nacional. En 10 años, milicias liberales y conservadoras, fuerzas estatales y campesinos se enfrentaron en un contexto de persecuciones políticas, incendios de pueblos y desplazamientos masivos. Las causas fueron que aunque la muerte de Gaitán fue el detonante, las causas que de verdad
que fueron más profundas, fue la desigualdad en la tierra, exclusión política, rivalidades históricas y un Estado débil. Estos factores estructurales hicieron que la violencia se expandiera rápidamente por el país. Y bueno, pues la reflexión que nos queda en esto es que este periodo demuestra que ninguna idea política puede justificar el daño a civiles. La intolerancia convirtió a quienes pensaban distinto en blancos de violencia. Éticamente, la violencia recuerda que la vida y la diferencia deben ser respetadas para evitar a los conflictos que se repiten. Y como la conclusión es que la violencia enseña que en un país que ignora la desigualdad y alimenta el odio está destinada a repetir sus errores. Conocer que este periodo es fundamental para dignificar a las víctimas y comprender que la paz solo se construye protegiendo la vida y aceptando las diferencias. ¿Cuál es la responsabilidad de los jóvenes en la paz? Como jóvenes tenemos un papel muy importante en construir la paz. Podemos empezar rechazando la violencia, respetando las diferencias y participando en nuestra comunidad. También es clave apoyar la justicia y rechazando la violencia. Al final la paz se construye poco a poco con las acciones diarias de cada uno y con lo que hacemos. Porque es importante estudiar el conflicto sin odio ni diferencia, porque nos permite entender el sufrimiento de muchas personas y aprender de lo ocurrido para no repetirlo. Si somos indiferentes, dejamos que la violencia continúe y se prosiga repitiendo. Y si actuamos con odio, la empeoramos. En cambio, al estudiar el conflicto con respeto, ayudamos a construir una sociedad más consciente, justa y humana y con más empatía.